Los sones de mi tierra, recorriendo Guatemala en alas de poesía y marimba. Que nos hicieron algún cambio por acá, específicamente del micrófono, y por cuestión de costumbre ya habíamos, como dirían por ahí popularmente hablando, habíamos tocado otro botón que no correspondía al del micrófono. Siempre queremos agradecerle ahí el trabajo genuino de Fidel Reynoso en la parte técnica. Él es el responsable de todo lo que nosotros tenemos por acá, el equipo que utilizamos. Y pues por ahí en domingos anteriores el micrófono nos estaba fallando un tanto. Entonces seguramente durante esta semana él estuvo por allá, bueno, por acá viendo todo lo que podía arreglar. Y por eso, por cuestión de costumbre, yo le había subido el volumen al botón número 1 y ahora nos lo han trasladado a otro número, pero por aquí estamos. Les decía que siempre es una alegría tremenda escuchar ese sonido majestuoso de ese árbol esbelto que un día se levantó con sus ramas promoviendo sombra, sobre todo en las cumbres de nuestras altas montañas, acogiendo el trinar de sus pájaros que describen la belleza siempre de la gente sencilla en horas de la mañana, como también en horas de la tarde. Esos pajarillos que hoy añoran también la lluvia. No sé si usted ha recorrido durante los horarios de 4 de la tarde por ahí, 5 de la tarde por allá donde hay algún árbol de mango. Ahí se escucha ese trinar de esos pájaros que alegran la vida sobre todo.
y que nuestros artistas, a través de sus baquetas, a través de esas manos mágicas y ese talento que Dios les ha dado, han permitido convertir en música toda la belleza de nuestra querida tierra de Guatemala. Esos sabores que se transforma en música, como lo ha hecho nuestra marimba de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, la marimba El Valle. A través de la música nacional escuchamos las checas, sabor de nuestro pueblo. A disfrutar, hoy fue domingo y seguramente por allá estará la gastronomía en el hogar para poder disfrutarlo en la tarde de hoy. Escuchamos las checas, sabor de nuestro pueblo. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Uno de nuestros mensajes muy especiales en esta ocasión es enaltecer sobre todo la magia musical de nuestros artistas. Y por ahí tenemos ahí con la voz de Alfredo Reynoso algunos sellos del programa. Y es especialmente deleitarnos con la música nacional. Estos sones con sentimiento y sabor a pueblo, por cierto. Y escuchamos. En esta ocasión vamos a dejar un tanto alguna de las agrupaciones marimbísticas para poder escuchar a Soberana Zacapulteca con este son. Por cierto, se acerca la feria titular en honor a Santo Domingo de Guzmán y previo a todo ello habrá alguna actividad seguramente y más de alguno se pondrá a bailar con la Rimi al Tujal. Y así se llama este son especial. Rimi al Tujal es la marimba Soberana Zacapulteca. Después de haber bailado con la Rimi al Tujal, nos vamos directamente hasta la calle donde tú vives. Es la marimba de Miguel Ángel Zul que nos trae este son muy especial.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. De tus ojos, era tu mirada de luz encanto, era un celaje de conquista, me querías decir un no sé qué, abrazándome con tu pensamiento, de inmediato intuí amor total, al sabor de tu mirada excelente, bañábase tus párpados de luz. Tu atracción era exuberante. La luna te besaba tiernamente. Mi corazón se detenía en tu mirada, luego procedía palpitante para imbuirse en tu ternura. Tu belleza era resplandeciente y mis ojos en éxtasis de alborada acariciaban tu bello lindo cuerpo, rindiendo tributo excelso a tu mirada. Desde ayer, mi corazón te encontró, meciéndose a la luz de la luna magistral, y como fue un sueño sin igual, ha dejado tanta luz en el silencio. Allí donde puse mis ojos, justo en la luz de tu mirada.
Nos acompaña en esta ocasión la marimba Alma Rioblanquense con este son Alma Marisol, uno de los arreglos musicales cuando transcurren ya de la hora 12:36 minutos de esta fecha 26 de mayo. Sin querer queriendo, estamos ya justo sobre el quinto mes y para nosotros siempre será una alegría el poderles acompañar a cada uno de ustedes. Vamos a darle lectura a algunos mensajes que tenemos por acá a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Muchas gracias para todas las personas quienes nos escriben. Flor Castro dice: muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Me pueden complacer con Entre Copa y Copa. Hasta allá en Santa Clarita, California. Don Carlos Lara también se encuentra en plena sintonía. Isabel Morales, buenas tardes, saludos desde Chichicastenango. Me complace con el son patronal del grupo Tiosh Mash, dice. Saludos cordiales a don Héctor Mejía y a sus hijos por allá. Esperamos su pronta recuperación. Me imagino que ya estará ahí haciendo travesuras también por allá por Chichicastenango. Don Héctor Mejía, saludos cordiales desde Zacapulas. Fiel amigo siempre allá en tierras de la Meca del turismo. A ver cuándo nos saludamos por ahí, seguramente, con toda la familia. Armando Flores dice: buenas tardes. Buena programación, saludos desde San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Dice... Dice Bill Robert Ajín y su distinguida esposa, saludos para ellos. Doña Sonia dice que también están en sintonía, nos escribe. Muchas bendiciones, muchas gracias por escribirnos. A doña Audelia Fernández también nos escribe. Aura Marina dice: buenas tardes, profe José, aquí en la casa viendo su programa, dice, deseándole muchos éxitos. Me complace con el son Hermosura, y por cierto, sin mentirles, justo era el son que ya lo tengo por acá, mire usted, a un solo clic viene, Hermosura. Gracias, que tenga un buen provecho, dice, saludos para toda mi familia aquí y fuera del país, nos escribe. Muchas bendiciones para todos quienes se encuentran en plena sintonía de nuestra programación. Es el programa de la nacionalidad, el programa que identifica a nuestras tierras guatemaltecas. Marimba El Valle, con este son especial, Hermosura. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
saludamos a Mako Santi por allá en Estados Unidos, en Pensilvania, precisamente. Nosotros le seguimos acompañando con lo mejor de la música nacional en este programa tan alegre de cada domingo, por cierto. También tenemos algunos mensajes que nos llegan a través del 4525-3699. Por acá dice: buenas tardes, saludos, me puede complacer con La Mancornadora, nos escribe. Ya en breves momentos estaremos incluyendo. Saludos y fuertes abrazos, Santos López, acá fieles a su programa. Si me hace favor de saludar a mi familia, disfrutando de un delicioso caldo, dice, almuerzo. Ah, bueno, también un helado con este calor, dice. Si me puede complacer con el torito o bien entre copa y copa, muchas gracias, saludos, cuídense mucho, por favor. Nos escribe don Santos López, por allá en la ciudad capital. Por acá tenemos otro saludo, dice: buenas tardes, si fueran tan amables de saludar a mi hermosa madre Susana Azañón y complacer con el son entre copa y copa. Saludar a mi querida amiga, dice doña Mary Viatoro, que se encuentra oyendo su programa allá en su comedor. Bueno, nos vamos hasta la tierra del Popol Vuh, por allá en Chichicastenango, con nuestros buenos amigos de la marimba, Tío Shmash, con este arreglo musical dedicado a Santo Tomás Apóstol, son patronal.
siempre les enviamos ese saludo cordial a todos nuestros paisanos y amigos quienes nos sintonizan a través de algún dispositivo en toda la República de Guatemala. Nosotros estamos por acá con ustedes, llenos de alegría sobre todo, y han transcurrido muchas cosas durante esta semana. Y sin querer queriendo, de repente, algunos hechos lamentables. Pero hay que seguir caminando, hay que seguir forjando esos valores y esos principios humanos. Que las circunstancias de la vida no nos hagan perder nuestra esencia humana sobre todo. Este bendito país de Guatemala, lamentablemente es opacado por acciones trágicas, acciones en donde salen a relucir sentimientos negativos. Pero yo tengo la fe y la esperanza que somos más los guatemaltecos que queremos prosperar y nos alegra la prosperidad de los demás. Ojalá que algún día esta buena semilla nos ayude a florecer como país, como nación. Lamentablemente el crimen organizado, que ha sido el cáncer de la sociedad guatemalteca, ha sido el mal que ha perturbado las riendas de este país, pues siempre ha salido ganando más de alguna ocasión. Pero somos muchos los guatemaltecos que queremos poner en alto a esta bendita tierra de Guatemala. Y por eso desde la cabina mágica de Tujal Radio quiero felicitar a todos nuestros buenos docentes, específicamente a todos los que el día jueves, con muchos sueños, con muchas ilusiones, con ese ánimo de prosperar profesionalmente, han viajado hasta la ciudad de Guatemala, hasta la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y quienes han retornado a nuestra querida tierra de Zacapulas con muchos éxitos, han logrado un sueño más. Solo esperamos y deseamos que este éxito académico y profesional se vea reflejado también en las estadísticas de la educación zacapulteca. Esa sería la exigencia de la sociedad para cada uno de los profesionales quienes han retornado con mucho éxito a nuestra querida tierra de Zacapulas. Muchas felicidades a todos, porque sabemos que no ha sido un camino nada fácil, pero ahí están alcanzando sus sueños. Al gremio magisterial de Zacapulas y del departamento del Quiché, nuestras sinceras felicitaciones para cada uno de ellos. Sabemos que el trabajo de la docencia siempre debe marcar una diferencia dentro de la sociedad. A todos los padepistas, muchos saludos y muchas felicitaciones en esta oportunidad. 18 minutos es lo que transcurre de la hora 13. En esta ocasión es la Marimba Soberana Zacapulteca, nos trae este son muy especial. Es el son del caite. Vamos a leer un mensaje por acá. Dice: buenas tardes, excelente programa, favor de complacer con recuerdos de mi abuelo. Hoy llegó la nuera para saludar a mi papá Ángel Santos Cabrera. Atentamente, Ángel, dice, saludos cordiales. Hoy sí, le voy a complacer ahí a Ángel, ya viene, llegó la nuera.
34 minutos es lo que pasa de la hora 13, en la fecha 26 de mayo. Queremos agradecerles a todas las personas quienes de alguna u otra manera nos escriben a través de nuestras distintas vías de comunicación. Y en esta oportunidad por acá tenemos a Aide Portillo, dice, qué bonita hubo mis sacapulas, dice, bendiciones a todos, en especial a Tojal Radio. Carlos Noriega, saludos desde Misco, me puede complacer con, y ya no escribió qué son era lo que deseaba escuchar. Dice Manuela López, buenas tardes, profe, le estoy sintonizando. Muy buen programa. Nos solicitaba Per Joaquín y ya lo hemos incluido. Rigoberto III dice, buenas tardes. Qué bonito programa, los escucho en Boston, Massachusetts. Me hace recordar a Sacapulas. Cuídese. Saludos a todo el staff de Tojal Radio. Nos escribe también Ubito Coyoy. Un bendecido domingo y éxitos durante su semana laboral. Desde Quetzaltenango, la tierra de los volcanes Santa María y Santiaguito. Juan Luan, Emilia I es el son de su elección. Orlando González, buenas tardes, profe. Los saludo desde Ayutla. A la vez, le pido un saludo a mi amiga Mari Hueso, dice. A mi cuñada Telma Molina, que lo escucha en Quetzaltenango. Como también a mi hija Elda Amparo González, que se encuentra en recuperación por allá en el Ix de Quetzaltenango. Saludos cordiales. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Magda López, buen programa. Miguel Ignacio, por allá en Estados Unidos. Luis López Alvarado nos escribe desde Nueva York, disfrutando de los sones. También disfrutando y visualizando, en este caso, el paisaje del río. Nos escribe. Por acá tenemos un son ya ahí para saludar a Gilmar, seguramente. Es Sal Negra. Lucas Rodríguez Ajcot, me puede complacer con el son La Caída del Sol. Estoy visualizando desde Cunén, dice. Elizabeth Castro, por ahí nos escribe. Desde Ciudad Capital, complacer con el son Te vas Ángel Mío, saludos para todos, dice. Muy bien, y justo este tema musical de Te vas Ángel Mío es con es Sonora Chucumats, un único son de esta agrupación que había surgido previo a todos los grupos marimbísticos que ahora andan por ahí en la tierra de los marimbistas, Río Blanco. Casi que se me olvidaba, por ahí había dejado el teléfono celular, dice, de parte de Leonida, favor de saludar a su señora madre que hoy comparte su almuerzo, quien es fiel seguidora de tu programa, dice, para complacer con el son Pajaritos de Ixhual. Gracias, nos escribe Gilmar, quien saluda también ahí a toda la familia, disfrutando en esta ocasión. Muchas bendiciones y saludos cordiales allá. Esperamos pues que se la estén pasando de lo mejor y de manera muy especial a la señora madre, ahí a la esposa de nuestro amigo Gilmar González. Saludos cordiales y buen provecho para todos.
En la ruta nacional, específicamente por ahí en algún kilómetro de la ruta 211 que conduce desde la capital a Zacapulas, se encuentra nuestro buen amigo Diego Gómez, me imagino, como siempre, con esa compañía muy especial de su distinguida esposa, doña Mara Aleida. Y he ahí el vivo ejemplo de la mujer y compañera idónea, como lo resaltan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar en esta ocasión porque viene en ruta a Zacapulas. Ya es característico escuchar el programa por ahí en la unidad móvil, que viene también al ritmo de la música nacional. Saludos cordiales a don Diego Gómez, el famoso Neco. Nos solicita Llanos del Pinal. Muchas bendiciones, pues. con este son queremos saludar allá a la distinguida madre de la señora Leonidia
por allá disfrutando de ese almuerzo. Muchas felicidades. Ahí a nuestro amigo Gilmar también, haciendo esa buena compañía. Pajaritos de Ixhual.
apreciables amigos, muchas gracias por su fiel sintonía. Queremos agradecerles a todos quienes se comunicaron con nosotros también a través del 45253699 o lo hicieron a través de alguna vía de comunicación, a través de algún mensaje. Buen provecho para todos. Nos seguimos saludando el próximo domingo, si Dios, si la vida así lo permite. Gracias a todos. Buenas tardes y les dejo con este son, el huipil de Nevaj. Buenas tardes y feliz tarde de domingo para todos.